Les damos la bienvenida a todos los usuarios de Noticias Caracol en vivo que siguen nuestra transmisión. Este cubrimiento especial que hemos tenido en Noticias Caracol a propósito de la tragedia causada por el terremoto del pasado lunes. Estamos a punto de cumplir 3 días. La famosa ventana de vida de 72 horas se cumple mañana a las 7:34 de la mañana y evidentemente hay muchas expectativas porque todavía hay señales de vida bajo los escombros. Y eso es lo que concentra la atención de rescatistas y de todas las personas que están participando en las labores de búsqueda en las zonas afectadas, particularmente esta última historia en la ciudad de Pereira. Por eso, de una vez, aquí en Sala de Prensa, vamos a irnos con Héctor Rojas, que nos tiene más detalles de la búsqueda de una persona que ha hecho ruidos, que ha dado señales de vida desde la mañana de hoy y por supuesto toda la atención se concentra en tratar de sacarlo de allí con vida. Héctor, buenas noches. Mire, nos encontramos en el Parque de la Libertad y mi tono de voz debe ser así porque en estos momentos los organismos de emergencia están pidiendo absoluto silencio. Llevamos aproximadamente unos 40 minutos luego de que este canino que ustedes observan que hace parte de la unidad de rescate identificara que bajo los escombros habría alguien. Posiblemente se trataría de un hombre. Ustedes observan las labores de emergencia por parte de todos los organismos de emergencia. Está el Ejército, está la Cruz Roja, los bomberos, incluso bomberos de Bogotá que llegaron a este lugar. Lo que ustedes observan al fondo, ese puño arriba, es donde están pidiendo absoluto silencio para tratar de identificar si debajo de los escombros hay alguien mandando algún tipo de seña. En este lugar funcionaba un edificio de 4 pisos, 2 locales comerciales en el primero y en los otros 3 niveles eran viviendas, eran pagadiarios. El edificio se cayó en 40 segundos y los organismos de emergencia pues completan ya más de 60 horas en este punto verificando, mirando absolutamente todo para lograr tratar de encontrar a un hombre que sería el propietario de una panadería que funcionaría en el primer piso. Así que continúan las labores de búsqueda aquí en el centro de Pereira por parte de todos los organismos de emergencia. Pues nosotros vamos a seguir muy atentos a ese punto, Héctor. Por supuesto, la enorme expectativa de que sigan rescatando a personas con vida que están bajo los escombros. De acuerdo con el último reporte que ha entregado el gobierno nacional, hasta este minuto tenemos 265 fallecidos, lamentablemente, como consecuencia del terremoto, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, que es evidentemente una cifra que preocupa porque estamos hablando de 209 desaparecidos más de los que se había reportado en las últimas horas, en el último reporte oficial del gobierno nacional. Esto quiere decir casi el doble, casi 500 personas que están desaparecidas. No se sabe si están bajo los escombros, si pueden estar extraviados, si pueden estar malheridos, inconscientes, en fin, pues es una situación evidentemente difícil, compleja, pero es el reporte que está entregando a esta hora el gobierno nacional, el más reciente en cuanto a cifras de lo que ha ocurrido con este terremoto. Pues vamos a seguir allí en la ciudad de Pereira, porque Nicolás Rodríguez, colega de nuestra cadena aliada Blue Radio, ha estado también recorriendo las calles de Pereira. No solamente hablamos, Nicolás, de lo que es el drama que se vive allí en los puntos de atención, donde hay edificios colapsados y demás, sino también la vida diaria de los pereiranos se ha visto sumamente alterada por este episodio, por este terremoto. Cuéntenos un poco de qué es lo que está pasando con la otra gente, cómo está el tema de víveres, de agua, en fin. Eduardo, un gusto saludarlo, un gusto también estar con ustedes en Sala de Prensa. Pues sí, mire, para arrancar hay que decir lo siguiente, la cifra de personas muertas también es considerable en esta ciudad. Son 88 personas fallecidas, hay más de 420 rescatistas y por lo menos el número de 260 personas desaparecidas sigue aumentando con el tiempo. ¿Por qué? Porque hace unos instantes en el recorrido que estábamos haciendo por la ciudad de Pereira, en el sector conocido como San Nicolás, algunos vecinos reportaron la caída
de un edificio que aparentemente tendría alrededor de 3 o 4 personas en su interior que estaban tratando de sacar algo de lo poco que les quedaba. Usted bien hacía referencia, les está cambiando la vida a todos ellos porque básicamente tienen que vivir con la incertidumbre y les quiero mostrar algo de las imágenes de lo que va a pasar con algunos edificios que están al fondo. Edificios o cuadras más bien que están cerradas porque algunos de estos edificios están en riesgo de colapso. Entonces, si ustedes lo ven, son entre 4, 5 o hasta 6 o muchas más edificaciones las que hay al lado y tuvieron que literalmente salir corriendo. Eso hablando en temas de las viviendas. Hablando en tema de los comerciantes, muchos de estos sobre la carrera sexta, como para que nos hagamos una idea, para centralizarlo en Bogotá, las personas que vienen en Bogotá, es como la séptima peatonalizada, que aquí es básicamente igual, y lo que sucedió es que muchos de estos comercios, los esquineros más que todo, se derrumbaron. Hoy conocimos la historia de Juan Pablo, una persona que tenía un local llamado Ópticas Medellín. Después del terremoto, desafortunadamente, cuando llegó, le trataron de desocupar ese local comercial y tuvo que llegar rápidamente entre ayer y hoy a sacar algo de estantería, a sacar algo de la mercancía y distribuirla en otros puntos precisamente de acá de Pereira, en un local que tenía cerca de media cuadra. Sin embargo, miren, yo les cuento que estoy muy cerca de la Plaza de Bolívar, plaza que en este momento permanece cerrada por esa misma alerta de que pueda haber muchos más edificios que se puedan caer, no solamente por la inestabilidad, sino porque en esa Plaza de Bolívar hay mucha maquinaria, hay una grúa y hay 2 retroexcavadoras, lo que genera que haya mucho movimiento en el piso. Hay hoteles funcionando, por fortuna esta cuadra está completamente habilitada con luces, con servicios públicos, pero pasando la calle, allá donde está esa cinta amarilla, como ustedes lo pueden ver al final, si lo alcanzan a ver, de esa cuadra para allá no hay luz, no hay agua y está desolado completamente lo que está pasando en este momento, Eduardo. Bueno, pues Nicolás, evidentemente ahí usted nos está mostrando cómo efectivamente hay personas muy afectadas, damnificadas. Ya en minutos vamos a contarles cuáles son los anuncios que ha hecho el gobierno nacional en voz del propio presidente Abelardo de la Espriella. Ayudas a esas personas que usted nos está mencionando en este minuto, personas que han tenido sus locales afectados, sus viviendas, personas que van a recibir de alguna manera una ayuda del gobierno nacional para tratar de salir adelante. Pues lo dejo, Nicolás, para que usted siga haciendo ese recorrido y para que haga sus reportes allí en Blue Radio. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Eduardo, ustedes gracias por la invitación y un dato de cierre para que lo tengamos muy presente. La alcaldía confirmó que desde hoy a medianoche hasta el próximo lunes festivo, hasta las 8 de la noche, se prohíbe la circulación de vehículos particulares. ¿Por qué? Miren ustedes lo que sucede en este momento. Hay muchos vehículos sobre las calles, lo que impide que en algunas zonas donde se tenga que llegar los vehículos de reconocimiento y los vehículos de rescate lo hagan de una manera oportuna. ¿Por qué? Porque muchas vías están cerradas. Y lo único que se va a permitir es transporte de bicicletas, motocicletas y taxis. Sí, claro, incluso hay personas que mal parqueados, ¿no?, que obstaculizan allí el paso, por ejemplo, de vehículos de emergencia, de ambulancias. Esa es una medida que evidentemente hace mucho sentido en esas regiones afectadas. Nicolás, gracias. Son las 8 de la noche, 38 minutos. Vamos a seguir con este recorrido y vamos con Mayra Tenorio, que está en el norte del Valle del Cauca, una región que también ha resultado supremamente afectada por este terremoto. Casi todos los pueblos allí tienen afectaciones y Mayra está precisamente en uno de ellos. A esta hora de la noche están sin luz, con unas dificultades enormes. Mayra. Noticias Caracol sigue del lado de la gente aquí en el norte del Valle del Cauca. Hemos llegado hasta este municipio, Versalles, encontrándonos con una imagen que ustedes van a ver que describe la situación a esta hora. Un municipio que no cuenta con servicios públicos, sin luz, sin agua y en medio de condiciones absolutamente complejas. Esta es la imagen a través de un bombillo, de las tomas de corriente, de un punto de Wi-Fi compartido que logró contactar un habitante de la zona. En este punto, como ustedes pueden ver, la calle se ha convertido en el espacio para compartir de esta plaza pública que sin duda es el municipio de Versalles. Esta es la única manera de que la gente se haga compañía, de que puedan intentar entender cómo salir adelante. Mi señora, hacerle una pregunta súper chiquita. ¿Su nombre, por favor? Arlinson Velázquez. ¿Cómo ha sido vivir casi que incomunicados durante 3 días y todos estando en este punto intentando contactar a alguien, una llamada, un mensaje?
No, siempre ha sido algo bastante difícil, más que todo por la comunicación, que no ha habido señal de teléfono y pues la energía, llevamos 3 días sin energía, el agua ya hoy la racionaron y no ha vuelto hasta el Y momento. usted, mi señora, además de lo que le estoy hablando, es ver el casco urbano de Versalles en un 70% destruido. Sí, no, estaba bastante destruido nuestro pueblito y todo eso, y pues por ahora lo que necesitamos es muchas ayudas, que no han llegado, por ahora no han entrado ayudas, y pues la carretera está tapada con un volcán que se vino, un derrumbe, y pues hay que tomar otra medida externa, pero necesitamos ayudas para acá, para el municipio de Versalles y la Florida, los alrededores, que quedó bastante deteriorado. Mi señor, muchas gracias. Las imágenes, los testimonios a esta hora de las personas de Versalles que se han convertido en una familia, incluso para nosotros, que también pasaremos la noche viviendo estas condiciones en los albergues, en el Coliseo y sin servicios públicos, que es la realidad que sin duda golpea a diferentes municipios aquí del norte del Valle del Cauca. Mayra, gracias. El gobierno nacional ha hecho anuncios, ha ratificado el presidente Abelardo de la Espriella que efectivamente se va a declarar la emergencia económica en todo el territorio nacional para hacerle frente a esta emergencia que está viviendo el país por el terremoto. Y entre las medidas anuncia la creación de un fondo parecido al FOREC, no sé si ustedes lo recuerdan, aquel que se creó en la época del terremoto del eje cafetero para avanzar en toda su reconstrucción. En este caso se llamaría el Fondo Milagro. Aquí algunos de los anuncios que hace el presidente de la Espriella para ayudar a los más damnificados. La emergencia que propongo va a crear un Fondo Milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del gobierno, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario y financiero. Carlos Iván Márquez fue director de la Cruz Roja Colombiana, además dirigió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sin duda es una de las personas en el país que más conoce sobre la gestión de este tipo de desastres. Conversamos con él y esto ocurrió. Lo hemos contactado por una razón o por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con que se ha hablado mucho de la famosa ventana de las 72 horas que se cumplen este jueves en la mañana. ¿Cuál es la importancia de esa ventana y explíquenos un poco de qué se trata? Bueno, la ventana es la ventana de la esperanza que ocurre cuando hay una operación de salvar o rescatar personas que están en medio de un colapso de estructuras, que por lo regular ocurren siempre por eventos como lo que nos pasó acá en Colombia, que es un terremoto de 7.4 y que generó afectación en varias regiones. Y esa ventana lo que da es tener las primeras horas para poder intervenir con los grupos de búsqueda y rescate y llegar a encontrar a aquellos que están atrapados con vida. Las primeras 24 horas son importantes, las 72, las 36 horas, e inclusive las 72 horas son claves. Tienen un ingrediente importante. A veces depende de la situación en que se encuentre el colapso de las estructuras. Por ejemplo, hay casos donde puede ser que se esté concentrado muy en un área, una situación bastante difícil de ingresar y hayan pocos equipos para operar. Para el caso de lo que uno empieza a encontrar es hacer un barrido y saber cuántas estructuras, por ejemplo, han colapsado. Ese es un primer indicador. Y acá en Colombia, en el caso nuestro, pues uno encuentra que hay sitios como por ejemplo en Boyacá, donde ya por el análisis que se ha dado, esa ventana empieza a terminar porque ya se barrió y ya no hay reporte de más personas desaparecidas. Por ejemplo, en Cali,
que son 45 estructuras que han colapsado, que es los registros que se han dado, con cifras aproximadas que se han dado hasta ahora, y que se han ido barriendo con los grupos de rescate que se dan, pues se encuentra es que de pronto personas que estén reportadas como desaparecidas o que estén atrapadas, pues empieza a disminuir. Eso también tiene esas dos situaciones. En el caso de Venezuela era distinto. En el caso de Venezuela, la situación es que el colapso generó una situación crítica por el material, pero que además la maquinaria, los equipos y demás dificultades pues generaban situaciones que hasta hoy hay gente buscando gente desaparecidos. En el caso de Colombia son las capacidades, Eduardo. Colombia barrió todos los sitios donde se estaba trabajando, en Chocó, en Risaralda, en el Valle, en Quindío, en Caldas. Por ejemplo, Caldas hoy en día, según el reporte que ha dado, no está haciendo búsquedas porque ya barrieron. Risaralda han atendido con las capacidades que hay. En el Chocó se está disminuyendo. En Cali se mantiene porque es donde la estructura colapsó. Entonces, ese espacio que se da en las primeras horas es también peleando contra el tiempo para buscar personas que estén en atrapamiento. Bueno, le entiendo que esta ventana a las 72 horas pues tiene que ver con muchos temas muy técnicos que ya usted nos está explicando, pero también tiene que ver con la capacidad de una persona, por ejemplo, de sobrevivir bajo unos escombros, ¿o no? Sí, depende también del colapso que se dio, de la ubicación de la persona, y vienen otros factores, la edad y otros aspectos. Y también, yo digo que también es la mano de Dios. Respetando las creencias, pero también viene la mano de Dios. Y entonces, muchas veces no está definido que sean solamente un número de horas. Hay veces son varios días. Se han presentado situaciones que a los 10 días, 12 días, hay personas que han sido rescatadas y salen con vida. Al final, no hay que perder la esperanza, porque hay muchas personas pendientes, con familiares quizá desaparecidos, pero lo que usted nos dice pues es bien importante, porque si bien se habla de esa famosa ventana de las 72 horas, pues no quiere decir que sea una camisa de fuerza y que evidentemente pueden ocurrir milagros. Hemos estado muy impresionados, doctor Carlos Iván, de la movilización de la gente intentando ayudar. No solamente dando ayuda, sino personalmente yendo a los sitios, tratando de colaborar un poco. ¿Cómo se hace esa gestión? Porque lo que uno quiere siempre es ayudar, pero hasta qué punto pues la cantidad de gente puede terminar eso obstaculizando esa gestión de todas esas ayudas. Pues mire, en el tema de búsqueda y rescate, donde impera las posibilidades de vida, la gente lo mejor que puede hacer es facilitar. No llegar al sitio cuando no tiene la capacidad de aportar algo. Eso a veces es difícil que lo entiendan, pero deben entenderlos. Porque lo mejor que se puede dar en estos casos es que no se acerquen. ¿Sí? Inicialmente, en las primeras 4 o 5 horas, uno entiende que no han llegado los equipos, los grupos y demás, y la gente por su propia iniciativa sacan y evacúan. Pero posterior a ello lo que hace es generar un colapso de personas. Es más, ustedes vieron en las operaciones que siempre se levanta la mano para pedir silencio. Pidiendo silencio, sí, lo hemos visto. El silencio es porque cuando el grupo está tratando de ubicar, ya sea con tecnología, ya sea con el apoyo del animal que nos está acompañando, que en este caso son los grupos, cuando llevamos los perros, que son los grupos de cazar, que ellos también olfatean y alcanzan a oír el latido del corazón de la persona que está abajo o del animalito que está abajo, pues esos ruidos perjudican. Entonces, la disponibilidad de la gente alrededor de esos, en ciertos momentos, no generan ninguna ayuda, sino por el contrario, generan factores que perjudican la operación. Y además la gente cuando se acerca a la zona, pues llevan vehículos y todo eso también puede afectar la salida de una ambulancia o la entrada de un vehículo de rescate, claro, o cualquier movilización oportuna.
ha habido mucha polémica, no sé si usted se ha podido verlo también, especialmente en redes sociales, y se ha generado inclusive ya hasta un rifirrafe algo político relacionado con el tema de las ayudas, ¿no? Entonces apareció el embajador de China diciendo, mire, nosotros estamos ofreciendo unas ayudas, pero desde el gobierno no las han solicitado. También desde México se habla de lo mismo, mire, estamos ofreciendo unas ayudas, pero el gobierno no las ha requerido, en fin. Y esto evidentemente pues ha generado algún tipo de crítica al gobierno de, hombre, ¿cómo que no necesitamos manos? ¿Cómo que no necesitamos ayudas? Háblenos un poco de eso, de cómo se gestionan esas ayudas internacionales, por qué el gobierno está aceptando unas sí y otras no, por ejemplo. Pues mire, el camino formal es que la situación de la emergencia se maneja con base en una declaratoria de desastre que el gobierno de una manera muy efectiva ya emitió la declaratoria del desastre nacional y ya marcó unos pasos conforme a la norma, a la ley 1523 del 2012. Ya marcó la pauta que quien formula el plan de acción específico es la unidad de gestión de riesgo, acompañado de todos los sectores afectados y acompañado de todas las regiones, municipios y departamentos como tal. Para el tema de la cooperación internacional, inclusive para los temas de USAR, de INSARAC, Colombia está inscrita y hace parte de INSARAC. Y hay unos procedimientos, unos protocolos, y es muy claro que para que hablo desde el punto de vista de los grupos de rescate, el protocolo que Colombia respeta también es el país afectado solicita, siempre. Y el país que tiene oferta, la ofrece. Y ahí viene ya la aceptación. Claro, pero bueno, digamos, hasta ese punto es claro de cuál es el procedimiento, pero lo que se está de alguna forma criticando o cuestionando es que se ofrezcan ayudas en un momento tan complejo como inclusive son estas primeras horas de la emergencia y que quizá no haya celeridad para aceptar esa ayuda. Pero no sé si esto es lo que ocurre normalmente en este tipo de casos. Pues mira, casi siempre ocurre cuando hay un desastre que hay una avalancha también de ofertas y también unas situaciones que empiezan a generar estos casos como de discrepancia o de dudas. Yo lo que siempre recomiendo es que al gobierno que está afectado hay que arroparlo. Hay que esperar que él, arroparlo, digamos, soportándole, respetándole su autonomía, diciéndole, revisen qué tienen y nosotros lo ofrecemos. También hay que saber esperar. Hay una cosa que en el mundo se llama, en la cooperación, es ayuda sin hacer daño. Yo no puedo recibir lo que no estoy pidiendo. Y si el gobierno no ha solicitado y no requiere, no es ningún pecado. A veces los gobiernos sacan el listado y piden otras cosas que no hay, porque los gobiernos están mirando qué tengo. Por ejemplo, le voy a colocar casos cuando no se requiere un grupo médico, porque el país tiene esa capacidad. Pues gracias, pero yo ya tengo. U otra clase de situaciones. Yo, en el caso presente, no tengo información de qué es lo que se ha rechazado o no, pero hay una norma oficial en el tema de manejo de desastres de carácter internacional, que es lo que uno espera que se cumpla. Siempre hay esas buenas voluntades de ofrecer, pero esas buenas voluntades tienen que darse el proceso cuando el receptor le dice sí, venga para acá en orden. Yo creo que esto es parte de lo que se puede evidenciar en estos casos, pero es casi normal porque todo el mundo quiere también en cierto momento ayudar y qué mejor que frenar a estar solicitando de más. Pero yo creo que las dos partes la hacen de la mejor buena fe. Sí, y de hecho en las explicaciones que ha entregado el gobierno dice eso, que está intentando manejar y gestionar todo este desastre y esta emergencia, digamos, por etapas, que estamos entrando en una nueva etapa y que seguramente va a haber una ayuda que se va a necesitar en otro momento específico, ¿no? Pero pues evidentemente eso no ha dejado de ser porque la gente y seguramente los usuarios y los ciudadanos, pues al ver tantos desastres, tantas necesidades, pues evidentemente les parece un poco
como urgente, ¿no? Poder aceptar todas esas ayudas que amablemente nos han ofrecido muchos gobiernos del mundo. Doctor Márquez, quisiera hacerle una pregunta final aprovechándolo, y también usted ya estaba tocando el tema, y es, bueno, quizá usted diagnostica o se da cuenta de que Colombia está un poco mejor preparada para este tipo de eventos, dado cómo se dieron las cosas, las rutas de evacuación, los simulacros que se han venido haciendo y demás. Pero yo siento que todavía la gente tiene muchas dudas de qué hacer en un primer momento, apenas comienza el sismo. Yo quisiera que usted nos diera un par de recomendaciones para eventuales futuras ocasiones donde se presenten sismos. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? Eso lo tenemos que repetir 1.000.000 de veces, y siempre. Tiene que quedarle a todos, nos tiene que quedar a todos en la cabeza. El procedimiento más común es, primero, eso es como un ABC, ¿sí? Calma. Mete en la cabeza, porque eso genera, digamos, la calma. Cabeza fría. Cabeza fría. Segundo, protéjase. Mientras esté en movimiento, hay que protegerse. En sitios que en su casa o en la oficina o en el sitio que esté, vea que es de protección. Mucha gente dice que debajo de una mesa, pues una mesa fuerte, debajo de algo que sea protegido, porque pueden caer en esos temas bombillas, artefactos, que no haya un colapso, pero sí lo puede afectar. Claro. Entonces se agacha, se protege. Cuando deje ya el movimiento, que para el caso del lunes fue un movimiento muy largo, uno espera ahí a qué hora se va a acabar. Cuando eso se pase, ahí sí evacúe. ¿A dónde? A un sitio seguro. Correcto. Por amor a Dios, no se devuelvan. Después de que ya esté evacuando, no se devuelvan. Salgan con lo básico que tengan ahí en el momento que lo agarre, porque está preservando la vida. Es lo más importante. El resto, después se acomoda después de que la situación esté concretamente. Y lo básico, doctor Márquez, supongo yo, son unos zapatos, de pronto algo de abrigo, ¿verdad? Correcto. Un teléfono. Bien. Hay que tener, a veces, por ejemplo, yo salí sin teléfono. ¿Pero para qué? Si yo quería salvar la vida de mi mujer, que es la que estaba conmigo, y la mascotica. Y ella cogió la mascota y yo salí adelante guiando el punto y bajamos caminando. Yo el teléfono, no, me acordé del teléfono, pero no es necesario porque el teléfono no me va a salvar la vida. Lo primero es que hay que salvar la vida. Entonces, por esa pregunta me parece clave, ¿para qué me devuelvo? Entonces, lo que tenga después de ese paso, y ya después vienen muchos minutos para venir a recoger el teléfono, para venir a hacer las otras cosas, si no ha colapsado la estructura. Claro. Pero es lo más importante. Acuerde que está salvando su vida. Imagino y eso es que también el devolverse a la casa y demás es viendo, bueno, si ha colapsado, pues es evidente, pero si usted ve que la casa no quedó como en muy buen estado, imagino yo que lo prudente es esperar hasta que un experto le diga si es prudente o no entrar a la vivienda. Sí, ese es efectivamente el protocolo. Si la casa donde está ubicada la oficina o el sitio tiene alguna situación de afectación, no se debe ingresar por nada del mundo hasta que no haya la evaluación estructural de las personas que están a cargo de eso. Doctor Márquez, muchas gracias. Bueno, Eduardo, un gusto saludarlo y gracias por la oportunidad. Y así terminamos Sala de Prensa. En minutos llega la actualización de las noticias con nuestro noticiero de Noticias Caracol en vivo a las 9 de la noche. Ya nos vemos.